de la República. Estamos recibiendo información que se va actualizando minuto a minuto de una tragedia tremenda, la tragedia en Lampedusa. Al menos 94 personas es el último reporte, pero bueno, venimos de otras cifras y la última que estamos recibiendo es de que al menos 94 personas han muerto este miércoles, entre ellas una mujer embarazada y 2 menores, como consecuencia del naufragio de un barco en que viajaban unos 500 inmigrantes, una cosa tremenda, en su mayoría somalíes, frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Según el último balance, la Guardia Costera ha conseguido recuperar por ahora 93 cadáveres. Como acabo de mencionar, viajaban unos 30 menores en el barco. El barco se ha hundido muy cerca de la costa de la isla tras declararse un incendio. Según la alcaldesa de Lampedusa, Giussi Nicolini, los supervivientes han explicado que encendieron un fuego a bordo porque no tenían cobertura y los móviles no funcionaban. De este modo han terminado todos en el agua y al parecer algunos pesqueros han pasado y han seguido su camino sin ayudarles. Ha añadido el alcalde, subrayando que si esto es cierto habrá que aclararlo, pero ojalá que no sea esto parte de una escena que desgarra todavía más de la tragedia. Además, lo que aquí se dice tiene que ser confirmado, dice el propio alcalde con razón. Basta ya, que esperamos, es un error continuo, ha declarado Nicolini, en referencia a las constantes llegadas de embarcaciones con inmigrantes hasta Lampedusa, procedentes de las costas del norte de África, principalmente de Libia. Y bueno, pues se ha calificado ya como una tragedia enorme. El primer ministro italiano Enrico Letta ha calificado la tragedia como enorme. Ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que el viceprimer ministro Angelino Alfano, con el que ha abordado lo ocurrido, se desplazará al lugar del desastre para las primeras intervenciones. Y bueno, pues hay que decir que por el momento hasta el puerto de Lampedusa han llegado unos 150 inmigrantes rescatados. Los cuerpos de los fallecidos habían sido llevados inicialmente al muelle, pero posteriormente han sido trasladados al hangar del aeropuerto ante el elevado número. Desde el punto de vista del número de víctimas, es una tragedia sin precedentes. En muchos años de trabajo no había visto nunca nada parecido, ha reconocido el médico responsable del ambulatorio de la isla, Pietro Bartolo. Lamentablemente no necesitamos ambulancias, sino coches fúnebres, han añadido, subrayando que el balance de esta tragedia desgraciadamente está destinado a aumentar. Por lo pronto van 93 muertos. Esta tragedia se produce horas después de que otra embarcación con 463 inmigrantes haya sido llevada a puerto en esta isla. Ya no sabemos dónde meter a los muertos y a los vivos, ha reconocido el alcalde de Lampedusa. Según las autoridades, el centro de acogida de la isla alberga actualmente unas 1.350 personas, ya que a las 770 que había ayer se han sumado lo de el último desembarco y los supervivientes de esta tragedia. Y ahí está la expresión de la alcaldesa del lugar: basta ya, que esperamos, es un horror continuo, dice Nicolini en referencia a las constantes llegadas de embarcaciones con inmigrantes hasta Lampedusa procedentes de las costas del norte de África, principalmente de Libia. Nos recordábamos hace unos minutos del mensaje del Papa Francisco en Lampedusa. Si yo no me equivoco, voy a confirmar el dato, pero si yo no me equivoco fue la primera gira, el primer paso de Francisco como Papa, y lo decidió hacer en Lampedusa, precisamente con un discurso dedicado a la migración, con un mensaje, con una homilía muy impactante por su sentido amplio y su sentido de alerta, digámoslo así. El Papa Francisco, ahora lo estamos aquí recordando, este discurso, este mensaje, esta homilia, perdóneme usted, sobre el asunto. Estamos hablando de Lampedusa como el gran símbolo de la inmigración africana en Italia. El Papa argentino eligió a Lampedusa, me está confirmando mi equipo de redacción, nuestro equipo de redacción, eligió a Lampedusa como su primer destino desde el inicio de su pontificado el 8 de julio pasado. Efectivamente no andaba yo equivocada con esta información que me quedó en la mente porque leí aquel discurso de Francisco. Un discurso muy puntual, un discurso muy claro, un discurso que toca una fibra fundamental para la humanidad y que tiene precisamente que ver con la globalización de la indiferencia
Era una expresión que Francisco usaba precisamente para hablar del tema de los migrantes, de la tragedia que involucra los fenómenos migratorios cuando ocurren cosas como las de hoy que estamos narrando, sin precedentes, con un volumen, con una cantidad enorme de muertos este miércoles. El Papa Francisco decía aquello de la globalización de la indiferencia, preguntaba cosas en aquella fecha donde dio esta homilía. ¿Quién de nosotros ha llorado por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos sobre las barcas? Estamos, fíjese qué frase del Papa, estamos anestesiados ante el dolor de los demás. Y bueno, pues vale mucho la pena recuperar en este momento ese mensaje de Francisco frente a esta tragedia, porque, como digo, tocó las fibras más sensibles para una humanidad indiferente. Las narraciones de aquellas fechas donde hablaba Francisco de Lampedusa hablan, por ejemplo, retomo una de ellas: en la cuesta empinada que va del puerto a la parroquia, una mujer joven se enjuga las lágrimas y le dice a su hija, no lloré cuando te parí y estoy llorando ahora. La visita del Papa Francisco a Lampedusa, la pequeña isla del sur de Sicilia, célebre por el desembarco continuo de inmigrantes, había sido preparada con esmero. Una corona de flores arrojada al mar de los naufragios, un encuentro con inmigrantes africanos, el altar de la misa, una patera. Decidieron que el altar fuera una patera, una de estas embarcaciones frágiles, y Francisco utilizó una de estas embarcaciones como altar. La cruz y el cáliz, trozos de las barcazas azules que llegaron a la isla aquellas 3 noches terribles de la primavera de 2011 y cuyos esqueletos continúan, cementerio de la memoria, junto al campo de fútbol. En vez de un lujoso coche oficial, un jeep pequeño, viejo y prestado. Lo único que la alcaldesa socialista y el párroco inquieto de esta isla de 5.000 habitantes no había podido prever eran las palabras de Jorge Mario Bergoglio, y fue por esa rendija por donde el Papa colocó sus golpes directos al corazón en aquella fecha. ¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos lleva hacia la indiferencia, hacia los otros, nos lleva a la globalización de la indiferencia. Hay demasiados curas que solo hablan de lo divino en sus sermones, asegurándose de no pisar los callos del poder ni molestar demasiado a sus feligreses, que no están las iglesias como para espantar al respetable. Pero este argentino vestido de blanco ha llegado al Vaticano con ganas de pelea, dicen algunas de las crónicas, cuando hacían cuando hacían la referencia y la crónica de las palabras de Francisco precisamente en Lampedusa. Me pareció importante recordar este mensaje en medio de lo que un día como hoy está pasando en Lampedusa. Y no está mal volver a las frases de Francisco con esta indiferencia de la humanidad. Esto que desde luego es la globalización de la indiferencia, según sus propias palabras, tocando fibras muy sensibles que desde luego cada uno y cada una de nosotros podríamos sentirnos aludidos de lo que hacemos o no hacemos frente a esto que desde luego marca la vida de la humanidad, que son los grandes flujos migratorios, lo que no ha logrado resolver la humanidad para encontrar caminos de esperanza para todos, y que al final de cuentas la gente no tenga que subirse a una barcaza frágil e echarse al mar y buscar una salida en sus vidas, porque desde luego lo que va ocurriendo en muchas ocasiones es como lo que hoy se está reportando en Lampedusa. Estamos hablando de 150 rescatados, 500 en una gran barcaza, muchos menores de edad, muchos niños y niñas, y por lo pronto en la cifra mortal, la última información que recibimos habla de 93 muertos en el reporte de este mismo miércoles, donde desde México recordamos las palabras de Francisco, un llamado a la humanidad ante este nuevo naufragio en Lampedusa. 7:40 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Volvemos en un momento más con ustedes.